En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Así que entendemos nosotros de que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que para ellos ya no hay esperanza de salvación. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Él no fue allí a evangelizar, sino a proclamar victoria, porque los que estaban allí ya se perdió la esperanza de salvación. Cristo venció el pecado, la muerte y a Satanás. Cristo venció por su pueblo. Cristo venció por su iglesia. Cristo venció por todo aquel que se acerque con un arrepentimiento genuino, un corazón contrito y humillado. Le alcanza esa salvación, ¿sí? Donde el Señor venció el pecado, la muerte y a Satanás. Enemigo número 1 de la iglesia. Enemigo número 1 de Dios. Enemigo número 1 de la humanidad. El que es cristiano tiene enemigo número 1 que es Satanás, y el que no también. Y el que no es cristiano también. Así que él no perdona nada. No perdona absolutamente ¿qué? Nada. Amén. Entonces nosotros entendemos que en este tiempo es bueno recordar lo que Dios hizo por nosotros y que afirmemos nuestra fe. Que podamos nosotros afirmarnos en la fe y que podamos nosotros seguir siendo transformados por aquel que venció el pecado, la muerte y a Satanás por nosotros. Él nos sigue, ¿qué? Diga, transformando. Amén. Dios es bueno, Dios es supremamente maravilloso. Mire lo que dice mire rápidamente, ¿sí? Miremos lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, 18. Allí vemos de que nuestro Señor Jesucristo no solo murió, descendió, sino que Él regresó con las llaves, ¿sí? En el verso 18 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: y estoy vivo, dice Jesús, y estoy vivo, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo poder sobre la muerte. Él tiene el poder sobre la muerte. Antes el poder de la muerte la tenía el Hades, pero Cristo se la quitó. Cristo tiene el poder, así que Él no solo murió, descendió, sino que regresó con las llaves de la muerte, del mundo espiritual y del destino del hombre. El destino eterno del hombre está en las manos de Jesucristo. El destino eterno de todo ser humano está en las manos de Jesucristo. Porque dice la Biblia que no tengamos nosotros temor al hombre, porque de cierto el hombre es mortal y puede quitarle la vida a nuestro cuerpo, pero no tiene el poder de echar el alma al infierno. Cristo es el único que tiene en su mano el destino eterno del ser humano, cielo o infierno. No hay más. La playa,
las cataratas, la Torre de París y todas esas cosas están acá en la tierra. Y humanamente uno puede transportarse hasta esos lugares turísticos. Pero el único que tiene el poder del destino del hombre, el poder del destino eterno en el ser humano es Jesús. Cielo o infierno. Si nosotros hablamos del cielo, tenemos que hablar del infierno. Si hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que hablar de la ira de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo conquistó la muerte, el mundo espiritual y el destino eterno del hombre. Amén. Entonces, que nosotros no olvidemos a qué fue mi Señor Jesucristo a la cruz. Sí, a entregarse por amor a nosotros o al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos podemos quedar solamente con entender que mi Señor Jesús fue a la cruz por amor, porque me ama. Y amén, sí. Pero entendamos que el Señor venció ¿qué? La muerte, venció el pecado, la muerte y a Satanás. Y entendamos nosotros que el Señor Jesucristo, Él estuvo allí en lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, 18, 20, que fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando de qué, de victoria, fue a proclamar victoria, ¿sí? Donde venció el pecado, la muerte y a Satanás, ¿sí? Pero que el Señor regresó, Él ya habiendo conquistado la muerte, el mundo espiritual y el destino eterno del hombre. Él tiene el poder en su mano. Amén. Así que bendita iglesia del Señor, aferrémonos todos los días a nuestro Padre. Hoy es un día para nosotros poder gozarnos en la presencia del Señor, un día para nosotros reconocer su grandeza, su amor, pero también para entender el propósito, ¿sí? O la victoria completa que el Señor tuvo ahí en la cruz. Su cuerpo murió, su espíritu fue al Padre y su alma fue allí a mostrar, a hablar, a proclamar victoria donde están los espíritus encarcelados. Pero regresó teniendo poder sobre la muerte, teniendo poder sobre nuestro destino eterno. Amén. Y donde sabemos que Él venció el mundo espiritual. Avancemos, iglesia, no nos quedemos. Recuerde que escrito está y dice que pongamos los ojos o nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Sigamos nosotros adelante creyendo lo que está escrito, que el que persevere hasta el fin será salvo. Sigamos nosotros adelante creyendo que si nosotros cayéramos, el Señor nos levantará. Sigamos nosotros creyendo que el Señor no nos ha abandonado, no nos abandonará. Está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros hasta el domingo, hasta diciembre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y lo que debemos entender nosotros como pueblo de Dios, lo que debemos entender nosotros como personas
que debemos enfrentar situaciones en nuestra vida, ¿sí? Enfrentar situaciones que a lo mejor traen angustia, preocupación, enfermedad, escasez, rechazo, vituperio. En cada una de esas situaciones, diga, Jesús me ayuda. Diga, Jesús está conmigo. El problema es que nosotros pensamos que porque nos ocurre una calamidad, porque nos ocurre una adversidad, pasamos por un momento difícil, lo primero que pensamos, Dios no está. O le echamos la culpa al Señor. O pensamos que estamos solos. O pensamos que ese fue el fin de mi vida. O pensamos que algo terminó. Porque a lo mejor fue golpeada nuestros sentimientos, nuestra alma, ¿sí? O finanzas, o la estructura familiar, bueno, llámese como se llame. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta frase, que es de un verso bíblico, tiene que dar a nuestra vida paz, seguridad, esperanza y fe. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a su propósito fuimos nosotros llamados. Es una palabra que a nosotros nos tiene que dar seguridad, paz, confianza, esperanza. ¿Habrá alguien que te conozca mejor que Dios? No existe. ¿Habrá alguien que nos pueda ayudar con poder, con amor y con misericordia? ¿Habrá alguien fuera de Dios? No existe. Solamente nuestro Dios eterno. Así que hoy es un día para nosotros afirmar nuestra fe, para nosotros aferrarnos al Señor, adquirir gozo, hoy recibir y permanecer en un gozo, en esa fe, en esa convicción que Jesús está con nosotros, que Él nos ayuda en todo tiempo, que así como algo adverso tiene fecha de inicio, tiene fecha de término. Lo importante es que nosotros podamos atesorar, creer, confesar y vivir creyendo que Jesús está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo o en contra de nosotros. Mayor es Él. Aunque haya un ejército de espíritus de espíritus de maldad, aunque haya un ejército de espíritu de las tinieblas, espíritus inmundos en contra de nosotros, no importa, porque Jesús tiene el poder para vencerlos a todos, para defendernos, para ayudarnos. Hoy quiero que recordemos la vivencia de Job. Y usted sabe, o la mayoría aquí sabe lo que le aconteció a Job. Pero cuando volvía yo a leer este primer capítulo de Job, entendí una mentira del enemigo. Y quiero transmitírsela hoy. Y es que cuando Dios trae una prueba, cuando viene una prueba de Dios, Dios es claro y efectivo. Y cuando nos quiere enseñar, cuando nos quiere formar carácter, cuando nos quiere posicionar, transicionar, dar mayor autoridad, unción, nos va a meter en una prueba. Pero la mentira de Satanás, ¿sabe qué es?
decirnos, Dios te está maltratando. Esa es la mentira de Satanás. Hacerle creer al pueblo que es maltrato de Dios. Y cuando lo creemos es cuando empezamos a cuestionar nuestra fe, a cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Pastor, las cosas estaban bien la semana pasada y esta semana se desbarató todo. Me siento como gusano arrastrado. ¿Qué pasó? Pastor, hace un año las cosas estaban súper, hiper, mega play. Y este año las cosas no cambian, siguen lo mismo. Cuando el enemigo logra meternos esa información errónea y cambia o transversa lo que el Señor le llama prueba, porque toda prueba de Dios es para bendecirnos. Toda prueba de Dios es para formarnos carácter, enseñarnos, equiparnos, enseñarnos, llevarnos a posicionarnos, llevarnos a otro nivel de autoridad, de unción, o llevarnos, probarnos para llevarnos a mayor prosperidad. O sea, la prueba de Dios no es en vano. No es en vano. El problema está cuando el enemigo logra, cuando él logra introducir en la mente del pueblo de Dios, quitarle la palabra prueba y decirle, es maltrato de Dios. Dios como que no te escucha. Dios te ha dejado, Dios te abandonó. Eso es puro maltrato. Eso es castigo de Dios. No, amados. Una cosa es prueba. ¿Dios castiga? Sí. Pero una cosa es castigo y otra cosa es prueba. Y a la prueba no le podemos llamar castigo. Entonces, cuando el enemigo logra transversar el diseño de Dios, el plan de Dios, que es prueba, quiere meterle un mensaje erróneo al pueblo de Dios y pensemos que es maltrato de Dios. Conocemos que Job en ningún momento él se quejó contra Dios ni pensó que era maltrato. Y al final, allá en el capítulo 42, yo nomás voy a leer el capítulo primero de Job, el capítulo 1 de Job. Pero allá en el capítulo 42 usted puede leer la prosperidad de Job en todas las áreas. En el verso 1 dice, había una vez un cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado. ¿Cómo era? Bueno y honrado. Siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Miremos que Job era un hombre bueno, honrado, obediente y evitaba hacer lo malo. En el primer versículo encontramos 4 cualidades de Job. Bueno, honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Se llamaba Job. Verso 2. Y era el hombre más rico en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas. En total, 10 hijos. Y muchos esclavos a su servicio. Además, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido sus hijos, ¿no? Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días.
podemos ver nosotros que Job era un hombre como bueno, honrado, siempre obedecía a Dios y evitaba hacer lo malo. Cuatro cualidades habían en Job. Y dice que Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido, pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Y para Job esto era una costumbre de todos los días. Verso 6. Miremos aquí cómo se presenta el acusador Satanás. Verso 6. El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también el ángel acusador. ¿Cómo se llama? Satanás. El ángel acusador. Y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Hola, ¿de dónde vienes? Le pregunta a Satanás o al acusador. Y este le contestó, vengo de recorrer toda ¿qué? Ahí se entiende que ¿dónde está Satanás? ¿En el infierno o en la tierra? La tierra. Vengo de recorrer toda la tierra, por eso es que hay maldad en la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? ¿Y por qué será que Dios le pregunta al acusador por Job? ¿Será que Dios no lo sabía? Dios lo sabía, pero Dios en sus planes, en sus infinitos planes, en sus planes de bien, estaba utilizando ¿a quién? Al acusador. Estaba utilizando ¿a quién? A Satanás. Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Mire las mentiras del enemigo. Cuando un hijo de Dios obedece a Dios por amor, por lo que Él es y no por lo que nos pueda dar, porque eso sí sería erróneo. Eso sí sería erróneo, obedecer a Dios por lo que nos pueda dar, porque a Dios se le obedece por amor. En el verso 9 le dice, el ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. ¿Qué quiso decir el acusador? No, pues es que él te sirve, él te obedece por interés. Mire, usted le protege a él, le protege a su familia, cuida todo lo que tiene, bendice lo que hace, sus vacas y sus ovejas llenan la región. Quiso decir, es más rico que todos. Estaba aquí el ángel acusador diciéndole, no, él te sirve por interés, ¿cómo no va a ser obediente? Si tú le proteges a él, su familia, cuidas todo lo que tiene, bendices lo que él hace. El acusador tenía que reconocía las bendiciones, reconocía el resultado, digámoslo así, reconocía digámoslo así, el premio que obtenía Job a través de la obediencia. Pero él no le dijo al Señor, sí, tu siervo Job es obediente, porque él es padre de mentira y quiere dañar y transversar todas las cosas. Y no le dijo, sí. El Señor le dijo, ¿no ves que me obedecen todo? Dios todo lo sabe. Él sabe que Job era obediente. Pero Satanás quiso transversar eso. No para convencer a Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. Es justo, puro, perfecto, santo y verdadero. Pero le dijo que es por interés. Por interés. Le guardas a él, le guardas su familia, tú siempre lo proteges, cuidas
todo lo que tiene y bendice lo que hace. Nos está diciendo, obedece a Dios y Él protege tu familia, a ti y a tu familia. Obedece a Dios, verso 10, y Él cuidará todo lo que tienes. Obedece a Dios y Él bendice todo lo que tú hagas. Ese es el premio, la paga de la obediencia a Dios. Por amor, no por interés, por amor. Sus vacas y sus ovejas llenan la región. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciéndonos acá el enemigo? Dios te enriquecerá y te prosperará financieramente y económicamente a causa de la obediencia. Eso es lo que está diciendo el enemigo. Criticando, en forma de crítica. Pero ¿cómo no? Si es que es un interesado, tú le bendices todo, tú le cuidas a él, tú le cuidas a su familia, tú cuidas todo lo que tiene, tú bendices todo lo que hace, sus ovejas llenan la región. Le dijo, es rico. Verso 11. Pero yo te aseguro, dice el acusador, yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. El enemigo no le dijo, pruébalo. O sea, no vio como una prueba de Dios, pruébalo. Sino dijo, maltrátelo. Y esa es la mentira del enemigo que quiere poner en el pueblo del Señor. Porque escúcheme iglesia, todos los que somos hijos de Dios tenemos que ser probados. Porque al que Él toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, lo prueba. Y la prueba es en nuestra fe. Él prueba nuestra fe. Él prueba nuestra obediencia y Él prueba nuestro corazón. Verso 12. Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. ¿Qué le dijo? Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que tú quieras. Haz lo que quieras con todo lo que tiene. Porque todo lo que él tenía son cosas externas. Son cosas que se pueden volver a recuperar. Son cosas materiales. Dios puede seguirlo cuidando, protegiendo, sí. Pero lo que le quiero decir es que cuando el Señor le dice, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a Él ni lo toques. Y aquí hay una reflexión también para nosotros. Cuando le damos prioridad a lo que tenemos. Y no apreciamos la vida. Y no apreciamos la salud, la vida. Porque muchas veces la vida de muchos se consume en tristeza, en preocupación y en decepción por lo que no tiene, económicamente y materialmente. Pero por la palabra vemos que vale mucho más la vida que lo que podamos tener. El Señor le dijo, vaya, quítale todo lo que tiene. Haz lo que quieras con todo lo que tiene. Vaya. Pero a él ni lo toques. Y dicho esto, el ángel se marchó. Verso 13. Entonces Satanás fue, tomó propiedades y los hijos de Job. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Saba nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente, esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Todavía estaba hablando ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores. Solo yo pude escapar para darte la noticia. No terminaba de hablar ese hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo,
3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron a los camellos. Se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Todavía estaba hablando este hombre cuando un cuarto mensajero llegó y le dijo a Job: todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en casa de su hijo mayor. De repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa. Todos sus hijos murieron aplastados. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Verso 20. En cuando Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. 4 mensajeros anunciando 4 calamidades. Job se quedó sin nada. Ni vacas, ni camellos, ni ovejas, ni camellos, ni los pastores que cuidan sus ovejas, ni esclavos, ni hijos, nada. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal del dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Aquí está la primera muestra del amor de Job hacia Dios. Porque no le reclamó: pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Y lo otro? ¿Y mis hijos? ¿Y mis camellos? ¿Y mis ovejas? ¿Qué pasó? Señor, un rayo del cielo. Usted lo envió porque el cielo es tuyo. ¿Qué pasó? Aquí está la primera muestra de amor de Job. Dice que él rompió su ropa en señal de ¿qué? De dolor. ¿Le dio dolor? Claro, sus hijos. Yo creo que lo que más le pudo haber dolido fue los hijos, ¿no? El dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Aquí empieza la muestra de amor de Job para con el Señor. No se quejó. No se quejó. No exclamó a gritos: ¿por qué me sucede esto? Yo no me merecía eso, pero tanto que trabajé, yo me esforcé por conseguir lo que tenía y se me esfumó en un momento. En ningún momento. Y ese es el problema. Ese es el error muchas veces de nosotros, que nos quejamos cuando perdemos algo material. Uy, pero cómo me esforcé yo para conseguirme ese terreno, esas hectáreas, y cuánto me esforcé por sembrar, por arar, y vino la maleza y se me comió todo, y cuánto me esforcé. Lo externo no tiene valor. El verdadero valor que nosotros debemos darle es a la vida que Dios nos ha dado. Porque en vida podemos nosotros mostrar la obediencia a Dios por amor, y Dios premia la obediencia. Entonces fue la primer señal de amor de Job hacia Dios. Tuvo dolor, pero ¿qué hizo en su dolor? No se quejó. Adoró. Adoró al Señor. Y aquí hay algo clave para entender nosotros como iglesia. Cuando venga calamidades, pérdidas materiales y económicas, que eso no es nada. Mire, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús hablaba de los fariseos, les dijo: lo que para ellos tiene valor, para mí no. Porque lo que le daba valor los fariseos era el dinero, a lo económico, a lo material, a lo económico. Y si en algún momento hay alguien que le da valor al dinero, a lo material, eso para Dios no es nada. Y estaríamos nosotros dándole prioridad
a lo que es perecedero. Aprendamos a darle valor a nuestra propia vida. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, Job se inclinó hasta el suelo para adorar. Y mira lo que dijo en el verso 21. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. ¿Sí? Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar, dijo. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia está alegre solo cuando Dios le da. Que la iglesia está feliz solo cuando Dios le da económicamente, financieramente, un compañero de vida, una compañera de vida. Y dijo Job en el verso 23. A ver, el verso 21. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Porque es que a Dios lo ofendemos con nuestras actitudes. No me va bien, entonces, chao Dios, espalda. Sigo mis caminos a mi parecer. Job no ofendió a Dios porque la iglesia ofende a Dios, no de palabra, sino con hechos, con las actitudes. Él dijo: este pueblo a la verdad me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Asimismo, habrán muchos que no ofendan a Dios de palabra, pero sí con las actitudes. Sí con las actitudes. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. El problema es que podemos estar felices, agradecidos y amando a Dios y sirviéndole con gozo cuando da y cuando quita. Recuerde cómo era Job. Verso 1, volvamos por favor al verso 1. Volvamos a recordar cómo era Job. Imagínense que si estas eran las cualidades de Job: siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo, amaba a Dios, era el hombre más rico en la región del este, un hombre muy bueno, honrado, obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Y el Señor lo probó. ¿Y a quién usó para probarlo? A Satanás. Imagínense que si he probado Job con estas cualidades, ¿qué le espera a los que no obedecen a Dios? ¿Qué le espera a los que no evitan hacer lo malo? ¿Qué le espera a los que no son honrados? Reflexionemos en esta mañana, porque el amar a Dios nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a la recompensa. Y el obedecer a Dios, el amar a Dios nos lleva a que Él nos ame. Seamos prioridad para Él. Nos vea, nos tenga por hijos. Y como hijos nos va a probar. Nos va a probar. ¿Qué malo estaba haciendo Job? Nada. Todo fluía bien. Adoraba al Señor, amaba al Señor. Y fuera de eso, él se anticipaba a ofrecer sacrificio por sus hijos y decía: pronto mis hijos por ahí la embarran,
ofenden a Dios y los invitaba a una reunión, una ceremonia y ofrecía al Señor sacrificio por si algo hubiesen fallado al Señor. Entonces, podamos nosotros mirar en esta mañana que el obedecer a Dios nos lleva a que Dios nos ame. Y si nos ama Él, nos va a probar, iglesia. Nos va a probar, nos va a disciplinar. Pero tengamos nosotros por experiencia lo que nos enseña la palabra que aconteció con Job. Sí, adoró, perdió todo. ¿Y qué hizo? Adoró. O sea que hasta aquí, yo creo que el ángel, el acusador, el enemigo estaba más aburrido. Estaba rascándose la cabeza, diciendo, verdaderamente Job ama a su Dios. Porque no se quejó, no renegó, lo adoró. Y dijo Job, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Pasamos por pruebas, tribulaciones, escasez, problemas. Adoremos a Dios, no le echemos la culpa. Adoremos al Señor. Si Dios, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Si estamos nosotros en las manos de Dios, siendo hijos de Dios, Él tiene cuidado ¿de qué? De todo. Así que bendita iglesia del Señor. Mire, quien no quiera, perdóneme lo que le voy a decir, pero quien no quiera pasar por pruebas, este camino no es para usted. No. Porque es que no podemos nosotros hablar que el evangelio es camino fácil. No es fácil, pero tampoco imposible. Pero déjeme decirle que si estando en el camino, la verdad y la vida, tenemos que ser probados y pasar por pruebas, déjeme decirle que allá afuera las pruebas son peores y allá no hay quien nos salve, allá no hay quien nos ayude, allá no hay quien tenga misericordia de nosotros, allá no hay esperanza. Pero en el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, toda prueba, el Señor nos va a ayudar. En toda prueba, el Señor nos va a defender. Toda prueba tiene un porqué para el Señor. Y siempre va a apuntar a bendición de cada uno de nosotros. Amén. Así que es necesario que nosotros podamos entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Si hoy tú estás pasando una prueba, llámese como se llame, usted puede decir, pastora, yo llevo con esta prueba un mes, yo llevo en la misma prueba 8 días, un mes, un año, no sé. Lo que te quiero decir es que no dejemos que la prueba, pensemos nosotros que es maltrato o castigo de Dios. ¿Castiga a Él? Sí, pero una cosa es prueba y otra cosa es castigo. Castigo es cuando nos portamos mal, pero si nos portamos bien, vendrán pruebas, porque el Señor nos va a llevar a más, porque el Señor nos va a preparar para que nosotros vayamos a más o lleguemos donde Él nos quiere llevar. Y los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, imagínese usted que el verso 22 dice que a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Guardemos nosotros nuestro corazón, nuestro hablar y nuestro pensamiento
y nuestras actitudes de ofender a Dios. No le echemos la culpa, es que Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no me escucha. No. Toda prueba trae bendición. Toda prueba es con un propósito. Mire, una prueba. Nos podemos demorar nosotros en una prueba. ¿Sabe cuándo? Cuando somos desobedientes. Y cuando le damos la espalda a Dios. Nos quedamos en una prueba. Pero si en medio de la prueba yo adoro al Señor, no le echo la culpa a Él, ¿sí? Y no lo ofendo, lo adoro, las pruebas se pasan así. El peor error que podemos cometer nosotros en una prueba es darle la espalda a Dios o alejarnos de Dios, porque entonces la prueba se extiende. No pasamos el examen. Y una prueba es un examen. Una prueba de Dios es un examen. Pero si nosotros en esa prueba nosotros desertamos, no pasamos. Es como cuando hay una persona que a lo mejor está en la universidad y tiene un parcial, que es una nota definitiva para pasar su materia, digamos así. Si no se presenta, se quedó y tiene que volver a repetir materia. Entonces, si no es valedero terrenalmente, imagínese cuánto más en el mundo espiritual. Amén. Así que bendita iglesia del Señor, cuando pasemos por pruebas, amemos a Dios. Cuando estemos pasando por pruebas, gocémonos. ¿Cuántos han perdido aquí cosas materiales y económicas? Y a lo mejor hemos sentido morirnos. ¡Ay, perdí todo! No. Cuando lo más valioso es la vida. La vida, porque mientras haya vida hay esperanza. Para terminar, mire, vayamos allá. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. 10 hijos. ¿Cuántas ovejas tenía? Vean, dice en el verso 4. A ver, el verso 3. Y era el hombre más rico en la región en la región del este. Tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos. Muchos esclavos a su servicio. Además era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Vamos a mirar el fin de Job. Job capítulo 42, verso 10. Entonces, dice, después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a visitarlo y celebraron una gran fiesta. Lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios le había enviado. Tragedias. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. En sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas. ¿Y cuántas tenía? 7,000. Aquí le dio al doble, 14,000. 6,000 camellos. ¿Cuántos tenía? 3,000. Le dio 6,000 camellos. 2,000 bueyes y 1,000 burras. Le dio al doble. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. Le dio 15 hijos. Al doble. Porque Dios premia la obediencia, la lealtad, el amor, la humildad. Porque Job, al adorar al Señor, ¿qué mostró? Humildad, amor, obediencia, humildad. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. Dice, a la primera de ellas le llamó Paloma, a la segunda la llamó Yasmín y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país
y tanto a ellas como a sus hermanos Job les dejó una herencia. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. ¿Sabe a quién no le quitó Dios a Job? La esposa. Aunque hay un pasaje bíblico que ella le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios? Y muérete tú también. Pero hombre, si miramos el dolor de esta esposa y madre, quedarse sin sus 10 hijos y ver a su esposo en una calamidad de salud, desesperada, angustiada. Pero Dios es lindo, Dios es comprensivo y no mandó fuego para que se comiera y consumiera a la mujer de Job. Ella estaba en dolor. No le quitó la esposa, porque esa misma fue la que parió otros 15 hijos a Job. Dios es bueno. Dios es bueno. Consoló a su esposa, aunque ahí no se habla de la esposa. Pero imagínese usted la alegría de esa mujer, ¿no? Ver cómo el Señor restaura todo. Por eso dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Imagínense donde ella se hubiera ido. No había gozado de la doble riqueza, ni de ese esposo que había tenido por años. Amén. Así que bendita iglesia del Señor, una enseñanza en esta mañana para seguir firmes en el Señor. A lo mejor no sean agradables las pruebas, pero depende de la manera que la miremos. Sí, que la enfrentemos. Adoremos a Dios. La clave está en adorar al Señor, serle obediente, adorarle, servirle, ser humilde, adorarle. No ofenderlo, no culparlo. Que de cierto Dios nos dará la recompensa. Toda prueba es necesaria para los hijos de Dios. Toda prueba es necesaria. Pero toda prueba es para bendición, formación, posicionamiento. Amén. Toda prueba es necesaria. Dios prueba el corazón, Dios prueba la obediencia, Dios prueba la fe. Así que bendita iglesia del Señor, estamos en las mejores manos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amemos cada día al Señor. Amémosle, sirvámosle, sigámosle, esforcémonos por parecernos a Él cada día. Que de cierto, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Porque recuerde que en su mano está el destino eterno del hombre. Amén. Así que damos gloria al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar y que